estamos comenzando un nuevo programa de creadores. Recordemos que es un trabajo en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones. Hoy día estamos terminando lo que es el ciclo Café Manco. Estamos ya en la quinta jornada y tenemos aquí con nosotros a Enrique Winter. Bueno, él nació en 1982, publicó Atar las naves en 2003, también un anticipo de Rascacielos en el 2006 y finalmente Rascacielos en el año 2008. Integra revistas y antologías como El Vértigo de los Aires, Poesía Latinoamericana 1974-1985, en México y Ostra Hispanic Review en Estados Unidos. Es traducido al inglés, al portugués y al polaco. Recibió el primer premio del Festival de Todas las Artes Víctor Jara en el 2013 y el Concurso Nacional de Poesía y Cuento Joven en el 2009, además de las becas de la Fundación Neruda en el 2002, del Premio Mustaki Biblioteca Nacional 2013 y del Consejo del Libro en el 2005. Es traductor de poesía, editor de ediciones del Temple, director de la revista Hemiciclo y abogado. Reside en Valparaíso y hoy desde allá viajó para estar con nosotros. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Mira, esta es una pregunta típica que hacemos, ¿no? Pero para que la gente pueda conocer un poco de trayectoria también. ¿Cómo llegas tú a tu poesía y cómo la has desarrollado desde entonces? Bueno, llego absolutamente por necesidad. Desde chico tuve una especie de inquietud con el mundo y que se fue desarrollando de diversas maneras. Primero a través del dibujo, la pintura, el cómic. Después con otra disciplina y se me hizo cómoda rápidamente la poesía. Por un tema de lenguaje, digamos, del uso de la palabra, me era más cómodo que otras disciplinas de desahogo. Y la verdad que los primeros poemas son de los 14 años, o sea, la playa y el primer poema, digamos, una chica que me gustó y obviamente no me tomó en cuenta en ese momento. Ya. Pero cuando uno mira a hacer la interpretación posterior, siempre una interpretación un poco injusta y uno se da cuenta que había muchas otras variables dando vuelta de cuando comencé a escribir, digamos, de esa inquietud. Temas familiares, temas también de crecimiento, temas de colegio. Pero esa inquietud que estaba en ese momento no se me ha ido. Creo que el trabajo literario tiene mucho que ver con una necesidad vital de expresión y de ponerse en el lugar del otro. No me entra mucho la angustia de la página en blanco o esto así. Mira, la crítica literaria y los lectores pueden tener un punto de vista de tu obra a partir de lo que a ellos les parece ver en ella. Pero desde tu propio punto de vista, ¿cómo la describes? Mi poesía es inevitablemente biográfica. Veo los libros como un continuo de reacciones a los libros anteriores. Veo de algún modo Atar las naves, que es el primer libro del año 2003. Yo tenía 20 años, lo escribí entre los 16 y los 20 años. Fue publicado en Santiago, aquí está la segunda edición, que es de acá de Rancagua. Y desde ese libro, centrado más que nada en la necesidad del viaje, en la sensación de lo afectivo o erótico como un impedimento de ese movimiento, y toda una crítica en torno a los modos de vivir actuales en los cuales no se da este riesgo que me interesaba. Y de algún modo el libro siguiente, que es Rascacielos, porque mi escritura tiene toda la honestidad de esa inquietud de la que te hablaba, tuvo que ver mucho con esos viajes que sí realicé en razón de que quería obviamente realizarlo. Y ahí me interesó transponerse y ser el otro y escribir desde el lenguaje del otro. Y de ahí empiezan a aparecer un poco todos los aspectos literarios o metaliterarios que me interesan. O sea, trabajar el lenguaje como algo plástico, como una herramienta, y también como una realidad, el lenguaje como música. Y muchas de estas cosas, volviendo al comienzo de lo tuyo, las recoge la crítica y me alegro que así sea. De cada libro sacan cosas distintas en realidad, como cosas más bien políticas en algunos, cosas de tratamiento de estas duplicidades de personajes, de las tensiones sociales en un amplio espectro, como entender que cada uno de estos discursos que planteo son coherentes en sí mismos, pero hay una tensión inherente en que existan al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Como que me interesa dar cuenta de cosas que son verdad, que están ahí y que no están siendo dichas, sobre todo en un país como de tabúes como el nuestro. No tabúes necesariamente desde un margen, pero tabúes de todo tipo. De la falta de comunicación, de dar cuenta de detalles, de básicamente ver un poquito distinto lo que está sucediendo. Y con respecto al
igual a las temáticas, a lo que tratas de decir, ¿qué es lo que tú, cuál es tu discurso? Mira, el tema del discurso, yo soy bien honesto, para mí es posterior a la creación misma. O sea, el trabajo, la creación de un poema normalmente en mí es impulsiva. Estamos conversando acá, siempre ando con una libreta, se me ocurren 2 o 3 cosas, veo algo, hay una imagen, algo que me conmueve en otras personas. Trato de ver de pronto modos de vida que me interesan y desde ahí están los poemas escritos. Ya. Y cuando veo la libreta de corrido, cuando veo los libros de corrido que estoy armando, me voy dando cuenta que de algún modo habían temáticas comunes. Y de ahí investigo, de ahí me voy dando cuenta cuáles eran esas temáticas. Entonces, ¿qué me interesa comunicar? Me interesa comunicar esta inquietud, me interesa comunicar la deshumanización, me interesa generar un diálogo, porque siento hoy que el diálogo social, en el amplio espectro, está absolutamente quebrado. O sea, hoy alguien que es fotógrafo no es incapaz de sentarse a conversar con alguien que es ingeniero, con alguien que es poeta, porque los lenguajes se están volviendo tan específicos que se pierde todo el diálogo posible. Entonces, cuando queremos construir sociedad, no hay con qué hacerlo. Y me interesa colaborar con eso, por eso estoy metido en tantas áreas distintas y la poesía, en el fondo, mi manera de decantar ese accionar, ese modo de vida de las otras disciplinas. Enrique, ¿cómo describirías tu estilo? ¿Escribes cómo se estila o cómo te acomodas? No, escribo claramente como me sale. Ya. O sea, como se estila. Mira, hasta lo he intentado y definitivamente no resulta. O sea, uno siente, con tantas disciplinas que a uno le gustan, uno siente cuando una música está hecha para agradar y cuando la música sale absolutamente adentro, con una desesperación total y de otro modo no podría sobrevivir que la está generando. Y claro, y si te aparecen cosas, no tiene mucha explicación de dónde vienen ciertas imágenes. Tú dices, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estaba viviendo? ¿Por qué soñé con esto? ¿Por qué se me apareció? Y bueno, mucho de cómo uno escribe tiene que ver también con cómo vive la gente, al menos en mi obra. Entonces eso también podría ser una parte del estilo del que tú te refieres, porque como recojo el lenguaje de la calle o recojo el lenguaje que escucho al pasar o con las personas que vivo, de algún modo mi propio lenguaje se va mutando con la realidad ambiente, se va ensuciando, puesto así. Porque si me preguntan mi estilo y se va decantando desde el primer libro, es bien apretado, bien conciso, bien de que no sobren palabras, bien matemático de algún modo, que tiene que ver con el pulido, que me interesa ese proceso. Pero esa contención de decir lo menos posible y que explote esta bomba que está apretada, la he ido soltando, porque de algún modo he sentido que ciertas plasticidades del lenguaje me requieren o me exigen una voz un poco distinta a la que tenía. Una voz un poco distinta a esa de la cual venía, de la matemática que me interesa, del derecho que me interesa, de las ciencias sociales. Y se vuelve, bueno, y siempre está el lirismo, eso creo que es un estilo propio. Creo que en lo más social de mi poesía sigue habiendo un tema lírico que me interesa. Ya. Sí. Me gustaría que habláramos de tus libros, Rascacielos, Atar las naves y también del trabajo, un trabajo que estás preparando para fin de año. ¿Qué te parece si vamos a comerciales primero y volvemos con eso? Perfecto. Ya, entonces vamos a comerciales y volvemos a Creadores. La Gotita, tu tienda familiar con gran experiencia y tradición en el comercio de la región. Acá encontrarás una gran variedad de productos con las mejores marcas: sostenes, fajas, cuadros, camisas de dormir, calcetines, calzas, camisetas, panties normales y terapéuticos, soquetes, boxer, slip y uniformes escolares, con reconocidas marcas como Daily, Bassiani, Monarch, Lady Jenny, Leonisa, Triumph, Flores, Palmer's, Top, Mota, Café Arena, Mon Amour, Ibiche y Carmi, entre otras más. En tienda La Gotita encontrarás la mejor atención personalizada, siempre ofertas y liquidaciones. Además, aceptamos todo medio de pago. Visítenos en Independencia con Astorga de lunes a sábados. La Gotita, su lencería, tu tradicional tienda en Rancagua. Bien, estamos de vuelta entonces. Te había yo pedido un poco que nos hablara, ojalá lo más detallado posible, de Rascacielos, Atar las naves y de tu próximo trabajo. Atar las naves tiene un montaje pensado desde 4 núcleos duros, digamos. El primero de ellos se llama Nunca aprendimos a saltar la cuerda y da cuenta de las cargas familiares y cómo estas van generando un temple, una manera de ser
absolutamente marcada. Y la metáfora de la cuerda recorre el libro en torno a esa cuerda que impide que los barcos se vuelvan al continente, que es el caso de la metáfora de Hernán Cortés. Luego, con esa misma cuerda, vamos a un segundo núcleo, que es las micros trotan y son nuestras naves, que da cuenta de la falta de viajes. Un tercer núcleo que es mucho más erótico, que tiene que ver con poemas que me parecen más adolescentes, pero sinceramente en ese momento tenía como 500 poemas escritos, la gran mayoría eran de ese temple, de ese tono, y fue lo mínimo que lo pude restringir en comparación al resto que me interesaba más, sobre todo por las dudas sobre el tiempo y sobre el paso del tiempo, que es de la cuarta sección. Hay todo un clima de encierro en el cual los mismos poemas en su forma dan cuenta. O sea, en poesía es muy difícil distinguir forma de fondo. Eso fue el 2003. Desde entonces estuve recorriendo mucho, estuve en los 5 continentes por motivos diversos, en general un poco burlándose de las posibilidades del sistema que las daba, digamos, becas de la propia universidad, mochileos, qué sé yo. Y de eso sale mucho texto casi antropológico. Estos son siempre análisis posteriores, pero hay todo un esfuerzo, es un libro que está escrito en primera persona sobre los demás, cuando la gran mayoría de los poetas actuales escriben en tercera persona sobre sí mismos y es un constante mirarse al ombligo. Y este ser el otro era el ejercicio que me interesaba para recuperar este diálogo del que hablábamos hace unos minutos. Y en eso Rascacielos es un libro mucho más largo, mucho más variopinto en estas tensiones. Hay poemas visuales, me interesa la mezcla de los estilos también. Creo que si un poema me surge como cueca con ese ritmo, me interesa lo que sucede cuando uno escucha una salsa de Rubén Blades, por ejemplo, que te puede contar un tremendo problema político y te lo cuenta así bailando salsa, tú estás preocupado de seguir el paso y pasa un poco colado. Me interesa eso en estos poemas más sonoros, más de cueca, de romance, que son estilos que creo dominar bien por un tema ya de oreja. Nunca me había dedicado a algo tanto tiempo como esto, que ya llevo la mitad de mi vida. Y una dedicación permanente. O sea, estoy haciendo otras cosas y aparece un verso y se escribe, digamos, la prioridad. Esto es una reunión de trabajo. Y Rascacielos funciona desde ahí, desde esas tensiones sociales y un poco el trasfondo político que se implica. Hay voces de todo tipo de clases, de todo tipo de puntos de vista contradictorios, de varios territorios de Latinoamérica. Los situé acá, o sea, saqué los textos de otras partes. Y es interesante como ese salir, un poco esa etapa del estar como buscando la sensorialidad, el conocer, el entenderlo todo, obliga casi naturalmente a un repliegue en el cual empieza a buscar adentro lo que estaba buscando antes afuera. Y esto no lo digo yo, se lo ha dicho Kierkegaard, lo han dicho muchos, digamos. Que hay un momento del tocar finalmente y otro del repensar. Y desde ese tocar del libro anterior, como veo el trabajo actual, da cuenta mucho de la fugacidad de las relaciones humanas, de la fugacidad de estos viajes, del trueque, de cómo el sistema económico en el fondo decide otras cosas. Y hablo mucho de la representación. Y hay una reflexión mucho mayor, creo, del lenguaje. Igual cuando uno piensa de la propia obra, uno habla como los historiadores de la ciencia. Está la crítica de Kuhn. Como que uno habla como que fueran guerras ganadas y uno va avanzando. Y esto no podría dar cuenta. Sí siento que la mano está más suelta, sí siento que tengo menos vergüenza de la exposición al desnudo de ciertos sentimientos, porque creo que ahí está ese diálogo. A través de la experiencia particular, creo que se logra una comunicación mucho más universal. Y por ahí va. Ahora, releo Rascacielos y hay ciertas intensidades en esos poemas de tribunales de familia, por ejemplo. O sea, uno va poniendo duro el pellejo, digamos. Entonces las cosas que uno le van incomodando son distintas. Por eso creo que hay ese proceso como del adentro, y hay un proceso como de los futbolistas también. No es que uno se vaya volviendo viejo, pero hay bueno, sí, uno se va volviendo viejo, pero no es el punto, sino que como los futbolistas a una cierta edad dejan de meter goles, digamos, dejan de ser delanteros y bajan al medio campo. Porque saben administrar la pelota, digamos, saben cómo hacer las cachañas, dar los pases, cómo resolver los partidos. Y eso me interesa mucho más, digamos. Como el decir más que el apuntar, ¿no? Como el decir algo más consistente. Y creo que es un proceso natural. Y creo que entiendo ahora un poco ese tema de los poetas viejos, digamos, que uno admira. ¿Y hay algo de eso también en tu próximo trabajo? Sí, claro, no, eso son reflexiones más bien actuales, digamos, del último trabajo. De temas de preguntarse un poquito, si antes uno estaba hablando del niño que miraba un dibujo, no sé qué, ahora preguntárselo un poquito, digamos. Si un niño ve un dibujo de un gato, digamos, o sea, ¿qué ve el niño en el trazo que dice miau cuando lo apunta?
¿Cuándo comienza a ser un gato ese dibujo? Que en el fondo son cosas que a uno le van volviendo un poco loco, digamos, y uno se va obsesionando, y me interesa esa poesía en la cual estas obsesiones generen un diálogo. No me interesa como lector alguien que esté obsesionado con la poesía como yo. Me interesa un lector que esté obsesionado con otros temas, y que de pronto estas cosas cruzan sus temas. Me interesa esa opción, y por lo mismo creo en la poesía como entrelazada o como modo de vida, no en un sentido de estar todo el día escribiendo y esperando becas de otro lado. Por el contrario, digamos, como conteniendo trabajos como comunes a todas las demás personas, incluso horarios, etc. Pero vivir como los tipos sociales que uno podría construir. Y lo que hice ahora fue irme de Santiago, yo soy santiaguino, irme a Valparaíso, apenas pude, formé una comunidad, y a eso estoy dedicado ahora. A preocuparme que termine de conectar el desagüe de la comunidad en que estamos viviendo con mucha más gente, y somos todos muy distintos, y esos diálogos se reproducen internamente. Hay libros de cine que jamás habría conocido, hay temas sobre desabolladuría de auto que jamás habría entendido, pero estamos todos ahí compartiendo ese espacio. Enrique, en unos minutitos más vamos a comenzar con lo que es el ciclo de lectura. Tú vas a poder leer más en profundidad tu obra, pero quisiera que nos adelantaras un poco de eso. No sé si nos puedes leer un poema. Mientras conversábamos, me di cuenta que era un poco biográfico, al menos al comienzo, y en ese comienzo, antes del comercial, pensé en este poema, que se hace un poco cargo de esas diferencias, de todo el tiempo que uno perdió tratando de adaptarse a una normalidad, y después uno se dice, bueno, ya, ¿qué tanto? Soy un poco raro con esto, podrá dar cuenta de ello. Pero también con una especie de vuelta de mano, de decir, cómo uno busca unas pertenencias grupales que no tuvo, en razón de actividades como esta. Así que voy a leerte un poema del libro inédito, del cual no diré su nombre siquiera hasta que salga, pero este es el primer registro que existe de él, para la televisión de Rancagua. Y mientras lo buscan, mira, decir que este cuadro que nos está aquí, tenemos acá atrás, ambientando esto, es de Ángela Vázquez. El título se llama El Hacedor, y la técnica es mixta, óleo y acrílico sobre tela. ¿Te fijas el laberinto, el minotauro? Eso me interesa, ¿eh? Me interesa mucho, es un buen tema, me interesa mucho la literatura, los mitos, las ciencias sociales, pero me interesa mucho que pasen coladas, que sea igual que la experiencia de afuera, que sean experiencias. Un poco no la cita, pero sí el imaginario, ¿no? Mercadería. No tuve un amigo imaginario, no me subí con él a una casa en el árbol ni a los árboles, no formé una pandilla ni hice pactos de sangre con los vecinos, no jugué con ellos en la calle, no me manché con barro porque ellos lo hiciesen, ni me entré por comida casera, no usé la jardinera igual a mi hermano, no me gustó la más linda del curso, no formé un club de nada, no fui punk ni metalero, no actué en una compañía, no me asocié a un club deportivo ni una liga de fútbol, menos a una tribu urbana. No participé en ninguna junta de vecinos, no milité en un partido político, casi ni fui a los cumpleaños familiares, no conocí a los sobrinos menores, no conviví con una pareja ni me proyecté más allá de sus caderas. No llamé ni me llamaron diariamente, nadie me fue y a nadie le fui incondicional, ni lo pedí. No tuve un colectivo ni un grupo cerrado de amigos. No hubo una cofradía a la que pedirle pega, ni recurrí a influencias protectoras, no las hubo. No trabajé con compañeros de estudio, no confabulé con grupo alguno para instalar a alguien. No me esperó nadie en las ciudades a que me mudé, ni tuve un domicilio fijo. No me sentí inseguro para pedir el mismo cigarrillo o el mismo trago de la tele. No tuve tele ni sus temas. No tuve cargas familiares en la ISAPRE, ni tuve ISAPRE. Tampoco ropa de marca, ni la necesité. No me inscribí en Messenger, blogs, fotologs, ni Facebook. No tuve deudas, ni aparenté lo que no tuve. Mi tiempo pasado jamás me pareció mejor. No cambié mi vida por la de nadie, ni lo haría. No los cargué con mis problemas por parecerme menos graves. Y los del resto me fastidiaron un poco. Soy absolutamente libre y me arrepiento. No hay aplausos, hay aplausos. Gracias. Enrique, si alguien quisiera contactarse contigo, conocer más de tu obra, ¿dónde puede escribirte algún mail, algo así? Enrique Winter, con W, ¿sí? @yahoo.com. Ese es mi correo. Perfecto.
Ya pues, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y a ver si estamos informando también de las próximas actividades el próximo lanzamiento de tu próximo libro y todo. Eso sería a fin de año. Ya, y pues. con todo gusto volvemos a la sexta región, que me encanta. He leído en Pangal, mañana en Granero, así que está bueno. Buenísimo. Ya pues, muchas gracias. Nosotros vamos a comerciales y seguimos en Creadores. La Gotita, tu tienda familiar con gran experiencia y tradición en el comercio de la región. Acá encontrarás una gran variedad de productos con las mejores marcas: sostenes, fajas, cuadros, camisas de dormir, calcetines, calzas, camisetas, panties normales y terapéuticos, soquetes, boxer, slip y uniformes escolares, con reconocidas marcas como Daily, Bassiani, Monarch, Lady Jenny, Leonisa, Triumph, Flores, Palmer's, Top, Mota, Café Arena, Mon Amour, Ibiche y Carmi, entre otras más. En tienda La Gotita encontrarás la mejor atención personalizada, siempre ofertas y liquidaciones. Además, aceptamos todo medio de pago. Visítenos en Independencia con Astorga de lunes a sábados. La Gotita, su lencería, tu tradicional tienda en Rancagua. Bien, estamos terminando entonces el programa y estamos con Carolina, como es de costumbre. ¿Cómo Carolina, estás, Pablito? Bien. ¿Viste que llegó la primavera? Sí, Yo te sí, dije la semana qué pasada bueno, que había llegado. Sí, pero qué bueno que no te he tenido que desabrigarme en esta ocasión, ¿no? Bueno, mira, tenemos como de costumbre la presentación de un libro editado por Primeros Pasos de Ediciones y otro que pueden encontrar aquí en Librería Cervantes, y yo voy a hablarte de Esos días de verano de Ivonne Díaz Cornejo. Ella es una autora de graneros, ya ha publicado 6 libros, 4 de ellos como autora única, otras 2 con antologías, en autora de graneros, y de Valle del Cachapoal hemos hablado de gran parte de sus libros. Y aquí, bueno, ella tiene poesía con dibujos. Es un libro muy simpático que pueden encontrar de luego aquí en Librería Cervantes. Y hay que destacar que es de Primeros Pasos Ediciones, es solamente autores, ¿no es cierto?, de la región, y es una oportunidad también para invitarlos a participar y también poder editar su libro. Bueno, yo te quiero contar que esta semana preguntaron mucho por el libro de Isha. Isha es una australiana que reside en Paraguay y que ella tiene un método de, no quiero decir autoayuda, sino que es un método de meditación que se basa en el amor. Ella habla de una transformación interna que se puede lograr al unificarse, y es el amor desde distintos planos, desde el amor a sí mismo, el amor a mi presente, a lo que yo estoy haciendo, el amor a la vida, el amor al universo. Entonces ella, a través de anécdotas y de ciertos mensajes, te invita a una autotransformación interna, y tiene bastantes seguidores. Y bueno, han preguntado mucho por ese libro, así que queríamos destacar que en Librería Cervantes no solamente está el libro de ella, sino que también hay libros de Reiki, hay libros de biomagnetismo, de medicina ayurvédica, de terapias alternativas en general y de otros métodos de sanación. Y eso habla de la diversidad temática que tenemos aquí en Librería Cervantes, así que eso queríamos destacar. Ya. También Programa Creadores tiene su página Facebook. Ahora Librería Cervantes, lo pueden buscar por Cervantes Librería en Facebook, y en Twitter por Cervantes Café. Así es que también estamos online para todos los seguidores del programa. Creadores es Programa Creadores en Facebook. Y ahí Así, nos encuentran, simplecito. Claro que sí. Y siempre invitándolos a Librería Cervantes a disfrutar de un buen café, un buen momento y por supuesto de buenos libros. Claro, y no perderse Programa Creadores todos los lunes a las 20:30 horas en el canal 7, sexta edición. Eso. Creadores. Nos vemos. Chao.